Estamos listos para comenzar nuestra semana, nuestra tercera semana de estudio de nuestro folleto sobre el gran conflicto, que también puede ser subtitulado, aunque sí lo tenemos como el título para el folleto que usamos el pastor y este servidor, El amor triunfa. Y pastor, esta semana vamos a introducirnos ya a algunos temas serios, pero que queremos plantearlos con todo un espíritu de amor por todas las personas que van a escuchar estos temas. Totalmente de acuerdo. Creo que después de el tema que tuvimos la semana pasada de la destrucción de Jerusalén, ahora tenemos que ver cómo la iglesia cristiana comenzó a operar y ha llegado hasta nosotros, gracias a Dios, este mensaje, este evangelio, pero no sin lucha, no sin conflicto. Y precisamente eso es lo que vamos a estudiar para informarnos y tomar las decisiones más adecuadas. Así es. El tema de toda la semana es La luz brilla en la oscuridad. Y hoy vamos a hablar sobre la transigencia, la sutil estrategia de Satanás. Ya vamos a definir un poco estas palabras. Vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Querido Padre, gracias te damos porque tú eres bondadoso con nosotros y te rogamos que por favor nos ayudes a tener claro el mensaje en nuestro corazón, en nuestra mente, de tal manera que podamos vivirlo y compartirlo con amor a quienes nos rodean. En el nombre de Jesús. Amén. Para este día, pastor, la primera pregunta que surge es respecto al tema de esta palabra, transigencia. Me gusta mucho que nosotros pudiéramos comenzar por ahí definiendo esta palabra, porque tal vez en una sociedad dada a la transigencia, aunque no usemos esa palabra, nos puede parecer como muy normal, pero esta palabra tiene un sentido, una connotación que debería alertarnos un poco. Así es. Bueno, creo que la transigencia es cuando nosotros comenzamos a hacer algunas cosas tratando de encontrar una justificación. Tal vez es algo que no es lo correcto, no es lo mejor, pero encontramos de alguna manera una razón para poder participar de esa situación y entonces ya no estamos siguiendo totalmente lo que es la verdad. Ya no estamos siguiendo lo que es la verdad, sino que aceptamos en cambio algo que se parece a la verdad o que tiene parte de verdad, pero que esa verdad ya no es completa, entonces ya no es verdad. Y comenzamos a tender la mano hacia ahí, y creo que es lo que sucedió en la historia de la iglesia cristiana. Bueno, y antes de entrar con el tema de la historia de la iglesia cristiana, pastor, nuestra lección nos plantean este contraste, y me parece que es muy adecuado tenerlo muy presente. En Juan capítulo 14, verso 6, Jesús dijo unas palabras que deberían resonar en el corazón de cada buscador de la verdad. Él dice, yo soy la verdad, el camino y la vida, la verdad y el camino. Es decir, Él es la verdad, se personifica como la verdad, y el mismo Señor Jesús, allá en San Juan 8, dijo que Lucifer, es Satanás, ahora el enemigo, es el padre de la mentira. Hay un contraste en esto, y porque este contraste deberíamos tenerlo a la base de luego las decisiones que vamos a tomar en nuestra vida personal y como iglesia. Mire, creo que hemos llegado a un punto de la lección sumamente importante. Yo sé que aquí estamos llegando ya a la lección a un punto que se va a volver realmente muy delicado, pero que tenemos que conocerlo. Claro. Cuando hablamos de la verdad, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por otro lado vemos que hay un engañador. Yo sé que hay personas que dicen, pero es que, ¿por qué alguien dice que esto es la verdad y lo otro no es la verdad? Claro. Y podemos comenzar a molestarnos y decir, ¿por qué hay personas que se creen que tienen la verdad? Algunas otras personas pueden pensar, bueno, no, pero es que todo es relativo, y ven sospechoso a alguien que diga, esta es la verdad o tengo la verdad. Se ve la verdad a veces así en esos términos, como mencioné, relativos, sino absolutos. Pero yo tengo que aceptar lo que dice la palabra de Dios. Hay una verdad, y es una verdad que es absoluta, que no cambia, porque el mismo que dijo, yo soy la verdad,
también dijo, yo no cambio, soy el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Entonces, hay una verdad, queramos aceptar o no, y voy a decir aún más, nos guste o no, hay una verdad. Ahora, la gran clave en la vida estará en encontrar cuál es esa verdad. Claro. Porque alguien dice, bueno, ¿y qué pasa si no estoy en esa verdad? Automáticamente yo estoy en el engaño. Y lo que vamos a estudiar a partir de esta semana hasta las lecciones, vamos a ir bien avanzados estudiando una temática que es similar. Hermano Gerson, tenemos que verlo a la luz del gran conflicto. Sí. O sea, no solo lo veamos a nivel humano, es que usted prefiere esto, yo prefiero esto, es que esas son sus ideas, esta es mi idea, no. Porque recordemos que este conflicto no comenzó en la tierra, no lo generé yo, no lo comencé yo, no lo comenzó usted, no lo comenzó ningún ser humano. Es un conflicto que comenzó en el cielo. Y a fin de preparar el camino para lo que vamos a estar estudiando esta semana, yo quiero decirles algo. ¿Recuerdan ustedes lo que pasó en el cielo con Lucifer? ¿Cuál era el gran deseo de Lucifer? Llegar a ser Dios, ser adorado Él, ponerse como Dios, no necesitar de ese Dios que lo creó. Eso era, en resumen, el gran deseo de Lucifer. No lo logró en el cielo, tuvo pues la adhesión de un grupo de ángeles, finalmente fueron expulsados del cielo, pero entonces él vino a la tierra siempre con ese pensamiento, él no cambió, y el deseo es ser adorado, es ponerse en lugar de Dios. Pero luego nosotros vemos que vino Cristo y Él se declaró el Salvador del mundo, Él el que era uno igual con Dios, pero Jesús tuvo que ir al cielo y dejó a su iglesia aquí en la tierra, dejó a sus discípulos para que predicaran el Evangelio, predicaran las buenas nuevas. Pero entonces aquí venimos a un punto, Satanás no ha renunciado a su pretensión de ser Dios. Pero ¿qué les parece? Él ahora usa una estrategia. Ok, ¿cómo hago para que los seres humanos me adoren sin decirles que me adoren? Hoy está muy de moda eso, ahí en las redes sociales, ¿verdad? ¿Cómo me dices que haces esto sin decírmelo? Y hay una imagen, hay algo. Entonces, noten que Satanás usa la misma estrategia. ¿Cómo hago para que me adoren sin que ellos se den cuenta que me están adorando a mí? Entonces eso sería un engaño. Entonces Satanás previó eso y él es lo mismo que quiso hacer con Jesús en el desierto de la tentación, quiso que Jesús lo adorara. Pero hablando de la iglesia cristiana, entonces Satanás ideó una manera en que las personas lo estaban adorando a Él sin saber que lo adoraban a Él, pensando que adoran a Dios. A Dios, qué tremendo. Miren qué interesante. De eso se trata lo que vamos a estudiar durante esta semana, pero teníamos que ir a esta base y recordar esto en el contexto del gran conflicto. Por eso se le llama el gran conflicto entre el bien y el mal, o el conflicto cósmico, porque no solo es un asunto de aquí de la tierra, sino que ha más bien iniciado en el cielo y es un asunto universal. Y entonces, pastor, ahora con lo que nos ha dicho, entra en juego algo que a veces también hemos puesto en duda, la humanidad, quiero decir, no nosotros vamos a aceptar esto, y me refiero a la palabra de Dios como la palabra de Dios, pero la humanidad ha puesto en duda la revelación de Dios, y quiero ir por este lado por una razón, para dejar las bases este día para toda la semana. ¿Qué pasa cuando nosotros ponemos en tela de juicio la palabra de Dios que nos ha revelado? Jesús se fue al cielo, ya no lo tenemos aquí, Él está intercediendo en el cielo, está haciendo una obra en el cielo, nos dejó a la iglesia, pero a la iglesia no la dejó sin instrucción, nos dejó la palabra. ¿Qué pasa cuando nosotros decimos, esto es un libro producto de los seres humanos? Incluso algunos han dicho, es la forma en que la gente pensaba acerca de Dios en la antigüedad, y si fuera así, entonces, ¿qué sentido tiene para nosotros? Bueno, interesante pregunta. A raíz de lo que yo estaba comentando al principio, cuando nosotros hacemos a un lado la palabra de Dios, dejamos el camino despejado para que Satanás pueda engañarnos. Sí. Noten esto bien importante. La pretensión de Satanás es ser adorado, es ser el gobernante de este mundo. Y de hecho,
en un cierto sentido lo logró por mucho tiempo. Él se presentaba como el gobernante de este mundo. Incluso él se atrevió a decirle a Jesús mismo, quien había sido el creador, en la historia de este mundo, Jesús fue el creador, y él se atrevió a decirle: todo esto te daré, cuando Jesús mismo había hecho todo y era de él. Pero ahora, noten esto, a fin de poder cumplir esa pretensión de ser adorado por los seres humanos y de recibir homenaje por los seres humanos sin que los seres humanos piensen que le están rindiendo homenaje a él, a Satanás, él tenía un obstáculo, y ese obstáculo era la palabra de Dios. Así es. Y entonces Satanás, una de las primeras cosas que él hizo en la iglesia cristiana fue impedir, quitar de en medio de las personas la palabra de Dios. Nosotros tenemos una cita, una declaración, sí, ahí en la lección para este día, cómo fue que Satanás obró, porque si él quitaba la palabra de Dios, entonces la gente no iban a tener cómo poder juzgar, cómo poder tomar una decisión correcta, iban a ser engañados. Es como que, digamos, hermano Gerson, yo digo, bueno, yo tomo esta lección y digo, ¿cuánto me dirá esto de alto o de largo? Y yo lo puedo ver así, dar un número, pero no es lo mismo como tener una regla y medirlo. Una regla me va a dar exactamente hasta los milímetros que esto tiene. Ahora, es lo mismo con la verdad. Por eso es que la Biblia es la norma, es la regla de fe para el cristiano, porque le ayuda para medir, porque no debe basarse como en una apreciación, bueno, yo creo que esto es así, no. Entonces Satanás sabía eso, que si él hacía a un lado las escrituras, él podía introducir los engaños en la iglesia, los engaños sutiles, y ahí es donde iba a venir la transigencia. Y por cierto, vamos a leer esta cita. Usted puede encontrarla en este libro, que puede descargar gratuita una versión en PDF, y dice la cita: bien sabía Satanás que las santas escrituras capacitarían a los hombres para discernir los engaños de él y oponerse a su poder. Fue por medio de la palabra que el mismo Salvador del mundo resistió los ataques del tentador. A cada asalto suyo, Cristo presentaba el escudo de la verdad eterna y decía: escrito está. A cada sugerencia del adversario oponía él la sabiduría y el poder de la palabra. Para mantener su poder sobre los hombres y establecer la autoridad del usurpador papal, Satanás necesita que ellos ignoren las escrituras. La Biblia ensalza a Dios y coloca a los finitos seres humanos en su verdadero sitio. Por consiguiente, hay que esconder y suprimir sus verdades sagradas. Esta fue la lógica adoptada por la Iglesia romana. Por centenares de años fue prohibida la circulación de la Biblia. No se permitía a la gente que las leyese ni que la tuviera en casa, y sacerdotes y prelados sin principios interpretaban las enseñanzas de ella para sostener sus pretensiones. Así fue como el Papa vino a ser reconocido casi universalmente como vicerregente de Dios en la tierra, dotado de autoridad sobre la Iglesia y el Estado. Tremendo lo que la historia nos destaca, pastor. Y trayendo estas lecciones a nosotros, ¿cómo hoy podemos malinterpretar la Biblia? Que ahora casi todo el mundo tiene acceso a una Biblia, y de todas maneras, teniendo acceso a la Biblia, Satanás puede seguir distorsionando la forma en que nos acercamos a ella para comprender el mensaje de Dios. Bueno, ya viniendo a nuestros días, es cierto, la Biblia incluso se reconoce, y siempre en todas las estadísticas, es el libro de más amplia circulación, sí, es el libro más distribuido en el mundo. Ya no lo toman en cuenta a veces porque se da por sentado. Bueno, sí, sabemos que la Biblia es el libro que más se vende, pero después de la Biblia pues está este libro, algún otro libro de autores humanos. Entonces, ahí tenemos nosotros que ahora el diablo dice, bueno, tienen acceso a la Biblia, pero ¿qué hace el diablo? Número uno, no están en orden, pero número uno, claro, nos mantiene distraídos. Claro. Tenemos la Biblia, pero no tenemos tiempo de leerla. Tenemos la Biblia en el celular, 700 versiones en todos los idiomas del mundo, pero no la leemos ni siquiera en una versión. Otra cosa, él ha obrado desde hace siglos en socavar la confianza en la palabra
de las Escrituras. Aquí tal vez voy a usar unos términos que yo sé que algunos que han estudiado un poquito más van a reconocer: la alta crítica, sí, la baja crítica. Ahí tenemos nosotros personas. ¿En qué consiste eso de alta crítica y todo eso? Bueno, personas que comienzan a cuestionar. Por ejemplo, toman el libro de Isaías y dicen: bueno, la primera parte de Isaías no la escribió él, porque se agarran de una palabrita ahí. Esta palabra no se parece, ya no aparecen después de tales capítulos, y comienzan a disecar, a hacer ahí un trabajo fino para, de esa manera, socavan, minan la confianza en la palabra de Dios. La gente lee un libro de eso y no está bien instruido, y la gente dice: pues este libro no es como yo pensaba, ¿verdad? Claro. No, Moisés no escribió los primeros 11 capítulos de la Biblia, no, aquí y él siempre está sacando cosas que minan la confianza en la palabra de Dios. Satanás obra de esa manera, pero yo lo voy a decir claramente, y para las lecciones que vamos a estudiar de ahora en adelante, hermanos, tenemos que regresar a la palabra de Dios y tomarla así como es. Amén. Así como es, así como usted puede leerlo y entender los consejos. Por supuesto, eso no significa que no hay un contexto histórico, claro, que no hay que meterse un poquito a estudiar palabras, comentarios, diccionarios. Pero yo le digo algo: yo una vez me sorprendí, hermano Gerson, y digo: ¿por qué si tenemos todos la misma Biblia? Recuerdo cuando estaba estudiando alguno de estos temas, que estábamos todavía en clases, y por qué llegamos a conclusiones diferentes, y todos seguimos los mismos pasos. Por ejemplo, se le llama exégesis, cuando usted toma un texto y usted entonces ve toda la información de ese texto: quién lo escribió, a quién fue escrito, por qué, qué palabras se usan, en dónde en la Biblia hay otros lugares que se usan esos conceptos del mismo autor, los capítulos que siguen, los que están antes, los libros, bueno, y uno comienza. Ahora, si todos seguimos esos pasos, no importa de qué denominación es una persona, ¿por qué al final no llegamos a la misma conclusión? Y sabe que descubrí en esos pasos, yo me sorprendí, que al final la explicación o la interpretación, usted tiene toda la evidencia, pero al final la explicación o la interpretación está muchas veces determinada por nuestros propios preconceptos y prejuicios que ya tenemos. Es la cosmovisión. La cosmovisión que ya tenemos. Entonces eso significa que siempre se le pone algo que ya alguien me entrenó para verlo. Porque hablemos, por ejemplo, del sábado. La Biblia claramente establece que Dios reposó el séptimo día, y que el séptimo día Dios mismo le llamó sábado. Está escrito incluso con el dedo de Él. Pero alguien puede venir. De hecho, hace poco estaba viendo un libro que ha salido a la venta en Estados Unidos, un libro en inglés que habla del sábado, y el autor usa los textos del sábado y todo, pero dice que el sábado es el domingo. Entonces noten cómo alguien puede venir a hacer toda la línea de estudio, pero llegar a la conclusión al final: el sábado es el domingo. Pero eso es basado, eso es por los prejuicios, ya los preconceptos que ya hay en una persona. Por eso nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios, estudiarla por nosotros mismos y tomarla como lo que es, así como lo leemos, sencillo, y vamos a descubrir que Dios nos habla a cada uno de nosotros. Bueno, no debemos pasar por alto el elemento ese de iluminación, que el claro, Espíritu Santo nos va guiando a medida nosotros leemos de corazón las enseñanzas de la palabra de Dios. Así que en este contraste necesitamos tomarnos de la mano de Dios para que Él nos guíe con su Espíritu mientras estudiamos su santa palabra. Por eso podemos decir al final de la lección de hoy: no hay transigencia entre Cristo y Satanás, porque Él tiene su palabra es verdad, y Él no va a usar, Dios no va a usar ningún mecanismo de engaño, mentira, manipulación para tocar nuestros corazones. Por eso quiero pedirle, pastor, que nos ayude a orar para que con un corazón dispuesto estemos listos para ir a la palabra y permitir que sea la que nos guíe. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de estudiar estas lecciones. Gracias porque tenemos tu palabra, que es la verdad, que nos guía. Permítenos, Señor, atesorar cada palabra, a memorizarla, a conocerla. Probablemente Satanás use la misma estrategia del pasado de ocultar
esta palabra de nosotros. Ayúdanos para tenerla siempre presente y de esa manera poder hacer frente a las acechanzas del enemigo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.